Gloria al Señor, bendito Dios. Gloria a Jesús. Señor le bendiga, bienvenidos todos a la casa del Señor. Qué bueno que están aquí. El frío está un poco, el clima está un poco difícil y sé que se ha hecho un esfuerzo para estar aquí. Bendito Dios, bendito Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Es una tarde, hermanos, muy hermosa, muy preciosa, donde el Señor nos ha visitado. Bendito Dios, el Señor premia el esfuerzo, hermano, de cada uno. Bendito Jesús, te adoramos, Señor, y te exaltamos. Gracias, gracias, Señor. Gloria, gloria a Jesús. Aleluya. Dios bendiga a todos los valientes que llegaron hoy, ¿verdad? Sabemos que hay hermanos enfermos en sus hogares, o están ellos enfermos, o sus hijos están enfermos, pero nosotros estamos aquí. Amén. Y algunos otros hermanos que ya están en sus vacaciones, unos regresan y otros salen. Pero hermanos, fíjense que yo me sorprendí anoche, salí por ahí a comer a algún lugar y regresé casi a las 12. A las 11:40 o 45 pasé por una iglesia, ¿cómo se llama esta iglesia? Que es católica, pero que no es al mismo tiempo. La separación de la iglesia católica, ¿cómo se llama esta iglesia? Bueno, se me fue el nombre, ¿verdad? Pero, hermano, estaba lleno ahí a las 12 de la noche anoche. Había un frío tremendo, ¿verdad? Yo llegué aquí de ese lugar donde venía, como unos 10, 15 minutos, y el carro todavía no se calentaba. Y hermano, hasta en la calle habían carros ahí, celebrando a Santa Claus ahí. Y nosotros, hermanos, medio frío, nos dejen la casa, ¿verdad? Hermano, y sinceramente me dio tristeza. Recordé los días allá cuando comenzó la iglesia en la James, que teníamos un culto de niños. Y los hermanos no traían los niños. El día jueves era el culto de niños, si alguien estaba ahí, lo recuerda. Y nadie traía a los niños. Bueno, yo tenía niños en ese tiempo. Pero una academia que estaba debajo de la iglesia, no, a la par de la iglesia había una academia de niños. Esa estaba llena, hermano, una academia de baile. Ahí tenían todos los niños. Pero los hermanos no podíamos traer los niños. El enemigo, hermano, siempre nos sale adelante, ¿verdad? De hecho, hoy teníamos planes de hablar del dominio propio, pero no tenemos tiempo. Lo bueno que estamos aquí, hermano. Amén. Hay que orar por los hermanos que están enfermos y algunos hermanos que salieron de vacaciones. Unos están en El Salvador, otros están aquí en el interior del país, y los que salen esta semana, ¿verdad? Creo que esta semana regresan los primeros, pero salen otro grupo de hermanos de vacaciones. Y oremos por ellos, hermanos, que disfruten sus vacaciones, ¿verdad? Para que pronto puedan estar con nosotros de regreso. Bendito Dios. El 31, hermanos, estamos aquí hasta las 12. Amén. Y espero que se venga, hermano, el 31. Vamos a hacer 2 cultos siempre y tendremos un receso. Si es en ese receso, usted va a ver cómo está ya, cómo va la cena ya, se regresa, ¿verdad? Porque tenemos el culto a las 9. Amén. Se va a ver si ya estuvo el pernil, se viene otra vez para acá. Amén. Porque a las 9 comenzamos el otro culto, hermano, hasta las 12. A las 12, por lo menos 5 para las 12, hermanos, ya el final del culto, para darle gracias al Señor por un año más y recibir aquí en la casa de Dios el año nuevo. Amén. Que si usted se acuerda, ya hace, yo no sé si 2 o 3 años que no lo hacemos. El año pasado todo estaba listo y nos enfermamos todos, ¿verdad? Y no, se tuvo que cerrar por 2 semanas porque todos estábamos con el virus por acá. Pero hoy, hermano, lo hacemos porque lo hacemos.
aunque sea solo, no sé, es que ese día ni siquiera, no se pudo hacer nada, hermano, ese día. Todos enfermos, los músicos, los que predicamos, por lo menos 60% estaban enfermos en la fecha del 31. Amén, pero hoy estamos bien, ¿verdad? Hermanos, hay muchos hermanos enfermos, ¿verdad? Y hay hermanos que ya es la tercera vez casi que se van enfermando. Oremos, hermanos, ataques del enemigo. Y los tiempos que vivimos son peligrosos, amén. El Señor está a las puertas. Por eso es la frialdad que hay en nosotros, en el ser humano. Amén. Vamos a leer el pasaje que leía hace 2 domingos, pero vamos a dejar el punto que ese día medio tocamos y vamos a ir al segundo punto. Ahí vamos a hablar hoy un poquito. Amén. Génesis 4:13. Tenemos 15 minutos, así que solo vamos a hablar un poquitito. Amén. Génesis 4, ese es el primer libro de la Biblia. Si la tiene al revés, va a encontrar Apocalipsis, pero es el primer libro de la Biblia, el capítulo 4. Génesis 4:13, se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Amén. Padre, háblanos, Señor. Trae una palabra, Espíritu Santo, en este momento a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo. Por tu gracia, Señor, y tu misericordia, háblanos, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Tome asiento. Vamos a hablar un momentito. Y el tema es las marcas. ¿Por qué marcas? Porque de la mayoría, si lee la Reina Valera, la mayoría de los puntos que vamos a tocar, que son varios, no hoy, ¿verdad?, sino otro día, hermanos, dice señales. Pero como señales se confunde con milagros, vamos a usar la palabra marcas. Es una señal, ¿verdad? Una marca, una señal. Y le decía el domingo antepasado que a muchos nos gustan las marcas, ¿verdad? Amén. Para la ropa, para los carros. Aquí no hay muchos carros. Bueno, todos tienen marca, algún nombre tienen. Pero de marca, de lo que se dice marca, no hay aquí. ¿Hay un MW aquí? No. No, ¿verdad? No. Nosotros andamos por ahí por Toyota y Nissan, ¿verdad? ¿Y qué más? Y por ahí, pero están los carros, los Mercedes, ¿verdad? Los Mercedes Benz. ¿Por qué les dicen Benz? No sé, ¿verdad? Y no van para ningún lado, ¿va? Y ahí, hermano, los Porsche, los Jaguar. ¿Sabe que hay autos que yo no sabía eso? Hay autos, creo que ya del Porsche hacia arriba, si usted no ha tenido ninguno, no le venden un auto nuevo. Si usted no ha tenido un auto viejo de eso, si ya lo ha tenido por sus años, no le pueden vender uno nuevo. ¿Por qué? No lo sé, me imagino que no lo puede mantener, ¿verdad? Y así, hermanos, y hay gente que le gusta ciertas marcas por ¿cómo le diría? ¿Cómo se llama? El diseño, ¿verdad?, de la ropa. Son diferentes, entonces hay gente que le gusta cierta marca porque dice: esa ropa me queda a mí, con la figura que tengo, solo esa me queda, ¿verdad? Y así los perfumes, hermanos, es rara la gente que anda por ahí y agarra cualquier perfume. Siempre van allá al Macy's a buscarse un buen, por lo menos uno bueno, ¿verdad? Y uno ahí para andar ahí en la calle, uno de esos que venden ahí en 20 pesos. Antes habían a pesos, ya valen 20 pesos por lo menos, ¿verdad? En cierta ocasión, hermanos, estábamos en una fábrica sorprendidos de un perfume. Yo estaba muy joven, allá en los años 90, 94, por ahí así, que salía una señora, no era muchacha, una señora la que había ahí de secretaria, y pasaba por la fábrica y dejaba un olor, hermano, pero buenísimo. Bueno, un día uno allí
medio atrevido, le fue a preguntar por el perfume, le dijo que lo quería para la novia de él. ¿Y sabe qué? Era de Avon. ¿Se acuerdan de Avon? Ya no existe, ¿ah? Pero mire, y el perfume buenísimo, hermano, huelilla, pero tremendo. Daban ganas, dice, detrás de la señora cuando iba caminando por ahí. Y le dice, es de Avon, mire. Hasta él venía sorprendido. Mira que el perfume de la señora, ese que huele también, es de Avon, ¿verdad? Y así, hermano, y hay gente, hermanos, que esas cosas les dan cierto, le decía el domingo, cierto estatus, ¿verdad? Social. La gente que anda con ciertas marcas, hay unas cosas, hay unos cinchos que tienen una marca, cosas que se ven pues de lejos, ¿verdad? Unas camisas que tienen unas cosas por aquí, un animal, cualquier cosa, ¿verdad? En fin, muchas cosas. A Caín, le decía el domingo, Dios le puso una marca, hermanos, para que no lo mataran. Y le decía el domingo que muchas veces se ha hablado en el tiempo pasado y se dice que la marca de Caín es que se negrió. Y no, hermanos, la maldición de Caín, ahí dice la Biblia que era, hermanos, que ser errante toda su vida. Y la tierra dice que le iba a negar su fruto, pero realmente la tierra fue maldecida cuando pecó Adán. Desde ahí la tierra fue maldecida, hermanos, y le iba a negar el fruto al ser humano. Hoy para sembrar hay que poner abono. Hermanos, le decía yo que hay una ciudad en Guatemala donde el Señor sanó esa tierra. Hermano, búscale en el internet, eso fue en los años 90, por ahí entrando a los 90. Hermanos, que se pusieron en oración en un pequeño pueblo que se llama Almolonga. Y ahí la tierra, ahí se dan las mejores hortalizas que las venden y las reparten en todo Centroamérica. Y nunca les pusieron abono. Llegó un momento en que ahí cerraron la cárcel porque no habían delincuentes. No es que los encerraron todos como allá en su país, ¿va? Que los están metiendo todos. Si usted va para allá, tenga cuidado. Hoy hay que caminar derechito. No, ahí se acabaron, cerraron la cárcel, ya no había, porque se convirtieron al Señor. Eso fue, hermano, puede buscar en internet y sabe que la persona que hizo eso no sabía leer. El concilio que manejaba esa iglesia lo llevó a, hermanos, para enseñarle a leer a este hombre, el que trajo todo ese avivamiento a esa ciudad. Hermanos, en Segunda de Crónicas el Señor dice: si mi pueblo se humillare, ¿verdad?, sobre el cual mi nombre es invocado, y si vinieren y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces Dios puede sanar la tierra, hermanos. Entonces, hermano, pero vamos a ir al segundo punto. Creo que recuerda que hablamos esto, ¿verdad? ¿O seguimos por ahí para abajo? No, vamos al segundo punto. Génesis 9:2. Amén, que ya tenemos 10 minutos. Génesis 9:2. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá, dice el Señor, que cuando haga venir sobre la tierra, cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y entonces dice Dios: y me acordaré del pacto que he hecho con vosotros. Entonces, ¿cuál es el arco? El arco iris. Amén. El versículo 15 dice: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvios de agua para destruir toda carne. El arco iris, hermanos, puesto como señal de que Dios no volvería a extinguir ya más toda carne, ni a destruir la tierra con aguas de diluvios. Esta tierra un día será quemada, será pasada por fuego, pero no será destruida con diluvios, porque hay un pacto de Dios sobre ella. Este es el pacto cuando terminó el diluvio, hermanos. Cuando Noé entró al diluvio, después de 50 o 60 días,
se terminó el diluvio. Terminó de llover, se secó la tierra, se pasó un proceso para que se secara la tierra. Y entonces, hermanos, se dejó ver el arco iris. Jamás se había visto. Noé y sus hijos lo vieron por primera vez. No existía porque no llovía. Hasta esa fecha no había llovido jamás. Si usted lee la palabra de Dios, dice que una humedad subía sobre la tierra para poder sembrar y cosechar, pero no llovía. No había llovido. Por eso es que era difícil, hermanos, creer el mensaje de Noé. Hasta para Noé era difícil, ¿verdad? Las cosas en la Biblia, hermanos, hay cosas un poco difíciles de creer. ¿Por qué? Porque se necesita fe. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, es necesario, dice Hebreos 11, que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es bueno, que es galardonador, dice, de los que le buscan. Así hay que llegar a Dios, por fe. No hay otra manera de acercarse a Dios, solamente a través de la fe. Le decía que el arco iris había existido ya por tiempos. No es que en la tierra no existía. No había aparecido en la tierra nunca porque no había llovido. Imagínense, hermano, y Noé comienza a predicar que va a llover. Y encima no es que va a llover, que viene un diluvio de 40 días. Eso quería fe, ¿verdad? Hermano, las cosas de Dios solo caminan por fe. Usted en medio duda y comienza a retroceder y comienza a caminar por vista. Las cosas de Dios se caminan por fe. Hermanos, el arco iris puesto como señal de que Dios no volverá a extinguir ya más la tierra o toda carne, ni a destruir la tierra por medio de un diluvio. Eso quiere decir el arco iris. El arco iris, hermano, cuando aparecen las nubes, lo ha visto usted, ¿verdad? Mi hija, cuando está regando la grama con el agua, a veces quiere salir a ver el arco iris, dice, porque cuando está cayendo el agua de los springs, ¿cómo se llaman esas cosas? Algo así, ¿verdad? Y pega el sol, se ve un arco iris así bajito, mire así. Y a ella le gusta salir a ver. Voy a ir a ver, ¿vas a regar la grama? Sí, voy a ir a ver el arco iris, dice. El arco iris, hermano, no había aparecido hasta ese día. Después que pararon las lluvias, apareció. Y dice la Biblia que Dios lo puso ahí. Científicamente, la ciencia a todo le encuentra solución, ¿verdad? Y todo le busca una explicación. Si usted le pregunta a la ciencia por los milagros, dice que eso sucede, según la ciencia, cuando se reúnen muchas personas en un solo lugar. Y dice que es la energía de las personas la que hace que sucedan milagros. Como no pueden decir otra cosa, ¿verdad? ¿Y por qué no sucede cuando está Daddy Yankee allá con 100,000 personas? ¿Verdad? Que hasta los hermanos van a verlo allá. Hay hermanos que vienen juegueros aquí cuando van a ver a este. ¿Cuál es el otro? El conejo malo. Y es malo ese, crea lo que es malo. Eso es verdad. Ellos dicen, hermanos, a todos le dan una explicación y puede decir, bueno, es que está cayendo agua y pega el sol y entonces aparece el arco iris, ¿verdad? Eso es lo simple que le van a decir. Pero el arco iris no había existido y Dios lo puso. Es más, hasta cristianos hay, hermanos, que creen, mire, la ciencia dice lo siguiente, que Dios posiblemente sabía, que posiblemente Josué sabía que los muros de Jericó se estaban cayendo. Y que al caminar 7 días, un pueblo de ¿cuántos millones eran? Como de 2 millones de personas, y se iba a mover la tierra y se iban a caer. Eso dice la ciencia. Y hasta creyentes piensan eso. ¿Y por qué no se había caído antes? Hermano, hasta terremotos habían habido y no se había caído. La Biblia dice que por la fe, Hebreos 11 dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y por la fe se cayeron.
La ciencia dice que existe la posibilidad, hermanos, que el mar Rojo, que era un tramo corto, era como un, ¿cómo se llama eso? Pero algo, el mar sale así, ¿verdad? Y era un tramo corto. Aquí existe la posibilidad que un viento recio partiera esas aguas. Eso dice la ciencia. Hermanos, pero la palabra de Dios dice, hermanos, que el poder de Dios separó las aguas. La ciencia dice, hermano, que el universo apareció de la nada, que hubo una explosión y apareció el universo. La ciencia dice, hermano, que por la fe entendemos haber sido hecho el universo por la palabra de Dios. Por la fe se entiende, se comprende que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Y lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Que lo que no se veía es antes de lo que se ve. Porque Dios es espíritu y existía antes de todas las cosas materiales. Y muchos seres que Dios había creado, arcángeles, querubines, serafines, existían ya. Y de lo que no se ve fue hecho lo que hoy vemos. Por la palabra de Dios. Y fue hecho por la palabra de Dios. Cuando vemos, hermanos, el arco iris en los cielos, nos dice que todo está bien. Cuando usted ve ese arco iris ahí en los cielos, nos está diciendo todo está bien. Dios está en control. Dios está en su trono todavía. Nos dice que Dios todavía está sentado en su trono. Cuando aparece ese arco iris. No cuando aparece una bandera ondeando por ahí, ¿verdad? No. Cuando aparece el arco iris en medio de las nubes, nos dice que todo está bien, que Dios todavía está en control. Bendito Dios. El arco iris, hermano, había existido por siempre, pero en la tierra no había aparecido. Apocalipsis 4:3 dice, Juan en la visión dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Allá, hermanos, en el trono de Dios está ese arco. Hay una canción que dice que fue sacada de aquí, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Un gran arco iris. Ajá. Acuerda, hermano, yo para cantar soy malo, apenas si hablo, ¿verdad? Dice un gran arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Así es que, hermanos, el arco iris siempre había existido, está allá en la presencia de Dios, en el trono de Dios. Allí hay un arco iris que allí está 24/7, 24 horas al día. Hermanos, en este pasaje se trata de la adoración celestial. Se le mostró a Juan la adoración celestial, la que se cree que vio, hermanos, también Moisés. Moisés hizo una réplica de todas las cosas ahí en el tabernáculo, de todas las cosas que vio en el trono de Dios, de la adoración celestial. Y David, hermanos, también se les reveló la adoración celestial. Y David es, hermanos, el que instaló la adoración acá en la tierra 24 horas al día. En la tienda que él edificó. David edificó como un tabernáculo nuevo y allí puso, hermanos, el arca del pacto. Y David, hermanos, como si fuera sacerdote, entraba al arca del pacto. No tenía divisiones la tienda de David. El tabernáculo de Moisés, que es el original, que de ahí hicieron el templo parecido al tabernáculo, pero en la Biblia siempre se habla del tabernáculo. Cuando se habla del tabernáculo celestial, no se habla del templo, se habla del tabernáculo que hizo Moisés. Moisés es el que hizo la copia. Entonces el templo edificado en Jerusalén fue una copia del tabernáculo que hizo Moisés allá en el desierto. Entonces, hermano, Moisés miró todas esas cosas allá en los cielos. Y había separación del lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, donde estaba en el atrio estaba el altar de bronce, donde el altar del sacrificio, y creo la fuente de agua para entrar al lugar santo, donde estaba la mesa de los panes, el altar del incienso. Eran tres cosas, que era la otra cosa que había ahí.
bueno, se me olvida. En el lugar santísimo estaba, hermanos, el arca del pacto. Ahí solo no entraba nadie, pero Moisés podía entrar a la hora que quisiera. Moisés y David tuvieron ese privilegio. David no le puso esas divisiones al lugar que edificó para poner el arca del pacto. Entonces David entraba ahí. Y ahí tenía, hermanos, 4 directores de alabanza, y había alabanza 24 horas al día. Imagínense, hermano. Porque David es el adorador más grande que ha existido. Hay un salmo donde David dice: 3 veces al día te alabaré. Pero hay otro donde dice: 7 veces al día te alabaré. Hermano, 3 veces al día está más o menos, pero 7 veces al día sacar tiempo para adorar al Señor no era tan fácil. Por eso es que no hay un hombre que haya enamorado tanto el corazón de Dios como David. Un hombre conforme, dice, al corazón de Dios. El tabernáculo de David. Hermanos, entonces en el trono de Dios estaba el arco iris. Aunque el enemigo ha querido, hermanos, ridiculizar estas cosas, hermano, el arco iris sigue allá en el trono de Dios. Y nos dice que Dios está sentado en su trono cuando aparece. Dios está todavía en su trono. Que las cosas están difíciles en esta tierra, pero Dios está sentado todavía en su trono. Que este mundo se está cayendo, que este mundo hay maldad, hermanos, tan grande que ya no soporta, ya no se puede vivir aquí, hermanos. Pero cuando vemos el arco iris nos dice que Dios está en su trono sentado todavía. Vino la pandemia para decirnos que Dios está en control de todo todavía. Que Dios sigue siendo el Rey de los Reyes, el Señor de señores, hermanos, el dueño y Señor del universo, el que tiene el poder para gobernar la tierra, y que las cosas aquí caminan como Él quiere. Él nos envió la pandemia para mostrarnos que puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Que sigue siendo el soberano del universo. Y que los reyes de esta tierra, por grandes que sean, hermanos, un día tendrán que dar cuenta delante de nuestro Dios. Así que cuando usted se encuentre atribulado en esta tierra, acuérdese, nuestro Dios está todavía sentado en su trono. Isaías 6 dice, en el versículo 1 creo, en el año dice que murió el rey Uzías, dice Isaías, vio al Señor sentado en un trono grande y sublime. Y las faldas, dice, de sus vestidos cubrían todo el templo, dice, llenaban toda la casa. Hermanos, Uzías vivió en un tiempo próspero en Israel, el rey Uzías. Un tiempo, hermanos, en que había allí de bendición. Pero Uzías cometió un error. Uzías se metió, hermanos, a donde no tenía que entrar. Porque aunque fuera rey, un hombre, fuera lo que fuera, profeta, si no era sacerdote, no podía entrar y quemar incienso o ofrecer sacrificio. No lo podía hacer. Saúl hizo eso y por eso perdió el reino. Pero a Saúl lo perdonó de alguna manera Dios. Le quitó el reino, pero lo dejó vivir. Recuerda que Saúl ofreció sacrificio, ¿verdad? Cuando Samuel le dijo: espérame hasta que yo llegue para que ofrezcamos sacrificio. Espérame, reúne el ejército y me esperas ahí. Hermanos, y empezaron a pasar los días, 5 días, 6 días. Al 7º día dice que la gente se le estaba yendo para la casa a Saúl porque tenían hambre, tenían razón, ¿verdad? Y se desesperó y dijo: tráiganme un cordero, yo voy a hacer el sacrificio porque Samuel ya no vino. Y lo hizo. Él que termina de hacer el sacrificio y aparece el profeta Samuel. Samuel fue juez, profeta y sacerdote. Y cuando llega, sale Saúl y le dice: Samuel, me esforcé, tú no venías, me esforcé y yo ofrecí el sacrificio. Y le dice Samuel: locamente has actuado, no sabes lo que has hecho. Mire que me dijeron que estaba cayendo agua por aquí, es verdad. Y no está lloviendo. ¿Cómo será esto? Pero bueno,
Aleluya. Hoy le dice, Dios ha quitado el reino de ti. Lo perdió, pero vivió. Pero Uzías, hermano, tan pronto ofreció el incienso, le cayó lepra en ese mismo momento. Y lo encerraron en un cuarto, siguió siendo rey y murió leproso en un cuarto. El rey Uzías, el gran rey Uzías. Entonces de repente, hermano, se muere. Entonces Isaías, que era el profeta, está triste. ¿Qué va a pasar? El rey que ha mantenido todo esto así también, ahora muerto. ¿Qué va a pasar si murió el rey? Las cosas se van a venir abajo. Entonces, hermano, Dios se le aparece sentado en su trono y para decirle a Isaías: yo estoy aquí todavía. El rey de Israel ha muerto, pero el rey de los reyes y señor de señores está en su trono todavía. Yo estoy en mi trono. Yo soy el que sostengo las cosas, le dice Dios. Entonces, hermano, el arcoíris nos dice que Dios está en control todavía, que Dios está tranquilo, que Dios está en su trono. Hermano, las cosas están cayendo en su casa, en su familia. Siga orando. Dios sigue siendo el mismo. Dios está sentado en su trono, en su mismo lugar, y muy pronto volverá por la iglesia. Mire la visión más grande de Dios entre la de Isaías, ¿quién más? Jeremías. Hermano, y todos los que vieron visiones del Señor, es la de Ezequiel. Esa es la más grande de todas. Hermanos, cuando Ezequiel llegó a Babilonia, a Tel Aviv, dice la Biblia que el Señor se le apareció y vio, dice, la gloria de Jehová. Dice que vio como una gigantesca bola de fuego, hermanos, que iluminaba el cielo y la tierra, para mostrarle a Ezequiel, hermanos, su gloria y su poder. Y le hace ver por qué, hermano, sacó al pueblo y lo llevó a Babilonia. Le hace ver por qué se fue la gloria de Dios del templo. Y le muestra el proceso, cómo salió la gloria de Dios del templo. Hermano, dice, porque habían cosas en el templo que a Dios ya no le agradaban. Que en los cuartos privados de los sacerdotes habían, hermanos, dioses paganos escondidos. Y habían cosas escondidas. Dice, y me llevó, el Señor me tomó, dice, de las ¿cómo dice? De las trenzas, y me llevó hasta la casa de Dios allá a Judá, y me mostró todas estas cosas adentro. Me mostró la estatua del celo, dice, en la casa de Dios, que provoca a celos a Dios. Entonces la presencia de Dios se tuvo que ir del templo. Y él dice que la miró salir del templo y que se fue hacia el umbral, hacia la puerta, dice, creo, dice, del norte, o a la puerta del oriente, y de ahí dice que voló hacia un monte que estaba cerca de Jerusalén y se posó sobre los querubines, y luego desapareció la gloria de Dios. Y luego le muestra a Dios la gloria regresando y le hace ver por qué tiene a Israel allá, y le dice toda la maldad que hay en Israel, y le dice: este es el Dios grande, el Dios temible, el Dios poderoso, a quien Israel ha provocado, a quien contra quien Israel se ha, hermanos, corrompido, contra quien ha pecado. Hermanos, Dios se sigue en su trono, no importa la maldad que haya en este mundo. Hermanos, Dios sigue siendo Dios. Dios, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. No hay nadie como nuestro Dios. Nadie como Él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No existe un Dios como Él. Los dioses de este mundo son ídolos, son imágenes, no hablan, no oyen, no caminan, no pueden hacer nada. Pero nuestro Dios vive por los siglos de los siglos y está sentado allá en los cielos. Y desde allá mira hacia esta tierra y ve los corazones de la gente, y ve los corazones de los justos, los pensamientos de los seres humanos. Aleluya, no hay cosa más grande que nuestro Dios. Los seres humanos, hermanos, en esta tierra se creen poderosos, pero no hay nadie más grande como nuestro Dios. No hay nadie
ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra como nuestro Dios. Así que aunque la tierra tiemble, dijo el salmista, no temeré. Aunque la tierra sea conmovida y aunque brame el mar, no temeré. Por eso dijo Habacuc, hermanos, en Habacuc 3, yo si bien dice, estaré tranquilo, dice Habacuc. Estaré tranquilo cuando sube el pueblo, cuando Dios le dice que va a destruir a Judá. A él no le parece la idea a Habacuc, ¿verdad? Porque en el capítulo 2 le dice, espera la visión, porque aunque tarde, se apresura para cumplirse. Aunque se tarde, se va a cumplir porque se va a cumplir. Y Habacuc no quiere, Habacuc reniega, dice, no es posible. ¿Cómo es que una nación tan malvada va a venir a destruir a mi pueblo, a Israel? Su amor era grande por su pueblo. Pero cuando él en el capítulo 3 dice que toma el arpa y comienza a cantarle al Señor y comienza a adorar al Señor, entonces comienza a profetizar y a aceptar. He visto, dice, las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas, dice, de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus carros de victoria. Hendiste la tierra con ríos. Se levantó Jehová y midió las gentes, hizo temblar las naciones. Delante de él iba mortandad, de sus pies salían carbones encendidos. Y dice, he oído la palabra de Jehová, dice, y dentro de mí me estremecí, pudrición entró en mis huesos. Y entonces él acepta, hermanos, cuando entra en el Espíritu acepta lo que Dios va a hacer. Y le dice, Jehová, estaré tranquilo cuando suba el pueblo, el que lo va a invadir con sus tropas. Estaré tranquilo porque Dios sabe lo que hace. Le dice, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Hermanos, que en medio de tanto problema hoy Dios avive la iglesia. Que Dios nos avive, hermanos. Que Dios nos despierte de donde estamos, hermanos. Que Dios nos sacuda, hermanos, con una unción poderosa y que nos saque de donde estamos. Que rompa los cepos, los grillos, hermanos, las ataduras se rompan, las cadenas se rompan, las ligaduras se suelten, hermanos, y que salgamos de la cueva donde estamos y que vengamos a la iglesia a buscar la presencia de Dios, a buscar la gracia de Dios. Que Dios traiga un avivamiento, que aquí, hermanos, la gloria de Dios llene esta casa, que corra la gloria de Dios por esta alfombra, por este piso, por las paredes, hermanos, que hasta los más escépticos sean tocados por el poder de Dios aquí, por la gracia de Dios que fluya en este lugar. Que Dios nos meta al río. Hermanos, aquí todavía hay una fuente corriendo. Aquí todavía hay una fuente inagotable de poder corriendo. Dígale al Señor que lo meta en ella, que lo pase como pasó a Ezequiel por el río, para que se mojara los tobillos, para que se mojara las rodillas, para que se mojara hasta la cintura. Y luego lo pasó nadando por el río, porque ya no se podía caminar, había que nadarlo. Ese río, dice Ezequiel, que fluía de los umbrales del templo de la casa de Dios. De allá fluye este río que fluye, hermanos, por la iglesia. Esta puerta Dios la ha abierto y el enemigo no la cerrará. Cuando Dios abre, nadie cierra, y cuando Dios cierra, nadie abre. La gloria sea para Dios en esta casa. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Sea bendito el nombre de Jehová por los siglos de los siglos en esta casa. Aleluya, bendito Dios. Oh, que el Señor nos llene de su gracia, hermanos. Porque el fin se acerca. Porque el tiempo se apresura hacia el fin. Porque la venida del Señor está cerca. Y nosotros estamos distraídos. Y muy pronto, hermanos, sonará esa trompeta. Y dejaremos tras nosotros nuestros amigos. Y dejaremos nuestros vecinos. Y dejaremos a nuestros hijos. Y dejaremos a nuestros familiares.
Hermanos, si no nos ponemos a luchar por ellos, a pelear por ellos, a guerrear por ellos, a pedir por ellos, a interceder por ellos, hermanos, que Dios tenga misericordia. Dios es el ser más grande que existe en el universo. Hermanos, Dios es grande, sublime y temido en los cielos, en la tierra y en el infierno. Pero también Dios es grande, lento para la ira y grande en misericordia. Su misericordia es infinita. Su misericordia, hermanos, es grande. Hasta los cielos dice que se extendió su misericordia. Dios puede alcanzar a nuestros hijos. Dios puede alcanzar a nuestros familiares, aunque sea en el último momento, hermanos, para que nos acompañen en ese viaje hasta los cielos. Aleluya, bendito Dios. No se conforme, no nos conformemos a que nuestros familiares se perderán. Dios tiene un propósito con nuestra vida y con nuestra familia. Dios tiene un propósito con nuestro hogar. Ese hijo rebelde, Dios lo puede alcanzar en el último momento. Dios tiene formas de tratar con el ser humano. Aquel que ama, hermano, Dios lo va a buscar. No importa lo que corra, no importa hasta dónde vaya, Dios hasta ahí le va a salir al encuentro y lo va a alcanzar. Así le salió a Saulo. Cuando Saulo se volteó a su enemigo y asesinaba a los cristianos, hermano, Jesús le salió al encuentro y lo hizo caer de su cabalgadura. Y ese día se convirtió en otra persona, se convirtió en Pablo. Ese día, hermano, reconoció quién era Jesús. Cuando el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Dios puede alcanzar a aquella persona, hermanos, que se volvió atrás. Aquella persona que no quiere caminar, no se canse de rogar por él. No se canse de rogar por la salvación de su hijo, de su esposo, de su esposa, de su amigo, de su vecino. El evangelio, hermanos, se vive por fe, pero se vive en amor. Sentir el dolor que el Señor siente por aquellos que caminan a pasos agigantados hacia una condenación eterna. Sentir ese dolor, esa pasión que sintió el Señor y lo dejó todo para venir a esta tierra, para salvar al hombre que estaba perdido, para salvarlo a usted y a mí. Pero también vino por aquel que no quiere caminar, por aquel que usted ha llorado por él y sigue por el mismo camino. Pero esas oraciones están allá en la presencia de Dios. Y en el momento de la prueba Dios se acordará de él. Bendito Dios, gracias mi Señor te damos esta tarde, Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Hoy te pedimos, Señor, por los que están enfermos en casa, Señor amado. Dios sea propicio, Señor, esta tarde. Llega ahí, Padre Santo, hasta ese hogar, Señor, a esa habitación donde están mis hermanos, oh Dios, enfermos. Llega, Señor, ahí donde está aquel, oh Dios, que se volvió atrás. Padre mío, ten misericordia, oh Dios, aquellos hijos, Señor, que abandonaron el hogar, mi Dios, que abandonaron la casa, Señor. Oh Dios Santo, alcánzalos, Señor. Quita, Señor, esa venda de sus ojos, mi Dios. Alumbra, Señor, con el evangelio, Señor, sus corazones, sus mentes, Señor. Rompe, Señor, toda atadura del enemigo, Dios. El Dios de este siglo cegó sus entendimientos, Señor. Rompe, Señor, esa venda, quítala, Señor. Que sean alumbrados, Señor, con el evangelio, Padre Santo. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, los alcance, Señor. A nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros vecinos, Señor. Hoy te rogamos por ellos, Señor. Trae, oh Dios, salvación sobre ellos, mi Dios. Padre amado, el tiempo, Señor, se acorta. Oh Dios, ten misericordia. El tiempo, Señor, se apresura. Oh Dios, ten misericordia, oh Dios. Gracias, Señor, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Por tu misericordia, Señor, que se renovaron este día. Oh Dios, gracias.
Gracias, Padre amado, por este día hermoso, Señor. Gracias porque tenemos, Señor, la oportunidad de estar en tu casa, Señor, y adorarte. Gracias, Señor, gracias. Padre mío, en esta hora, mi Dios, despide en paz a cada uno hasta sus hogares. Dios amado, los que van lejos, Señor, la familia Villatoro, Señor, los que van en la ven. Padre amado, envía tus ángeles para conducir a tus hijos con bien hasta sus hogares. Dios amado, cuida a tus hijos esta semana de trabajo. Envía ángeles, Señor, para guardar, oh Dios, su salida y su entrada, mi Dios. Nuestros hijos, Señor, que están en casa, los que están en guarderías, Padre amado, guárdalos. Cuídalos, Señor, protégelos, Padre Santo. Levantamos un cerco alrededor de ellos, alrededor de nuestra familia, Señor, de los bienes que nos has dado, Señor, para administrar, oh Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor, en esta hora todo. Y creemos, Señor, y confesamos que hecho está en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, amén y amén. El Señor le bendiga. Escrito está que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén, la hermana Lidia.